¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a estudiar las gráficas de las funciones trigonométricas, en especial la función seno y la función coseno. Previamente haremos un repaso muy breve, porque el tiempo es escaso, de algunas cuestiones básicas de trigonometría. A las funciones trigonométricas también se las llama funciones circulares o funciones goniométricas. En el análisis se definen como desarrollos en series de potencias, pero nosotros vamos a trabajar en un principio con la definición geométrica. Se comienza definiendo lo que nosotros denominamos razones trigonométricas. Se parte de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un dibujo. Los catetos son A y B, H es la hipotenusa, alfa y beta son los ángulos agudos, y conviene definir algunos cocientes entre los lados de este triángulo rectángulo. Si consideramos, por ejemplo, este ángulo alfa, definimos el seno de alfa como la razón entre la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa, o sea, A dividido H. Definimos el coseno de alfa como la razón entre la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa, o sea, B sobre H. Y por último, queda definida la tangente de alfa como la razón entre la medida del cateto opuesto y la medida del cateto adyacente. Son números, ya que son razones de longitudes. Repito, son números sin unidades. Antiguamente estaban tabulados los valores de las razones trigonométricas. Estamos hablando, por supuesto, de ángulos agudos, tanto alfa como beta. Podríamos haber hecho esto con beta, pero hoy en día disponemos de calculadoras y se pueden calcular tanto el seno como el coseno o la tangente del ángulo, que en general viene dado en grados sexagesimales. Están las funciones recíprocas, la cosecante, la secante y la cotangente, que no son de tanta utilidad en este tipo de problemas, porque el objetivo aquí es resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Dados ciertos datos, por ejemplo, un ángulo y un lado, obtener la medida del otro ángulo. Por supuesto nos referimos a los ángulos agudos porque este es el ángulo recto, y las medidas de los otros dos lados. Esos son temas que ya se han estudiado en la escuela secundaria, no nos vamos a detener. Lo que podemos decir que tanto el seno como el coseno son valores menores que 1 porque estamos haciendo un cociente entre segmentos y siempre un cateto es menor que la hipotenusa. En cambio, la tangente, como es la razón entre las medidas de los catetos, puede adoptar cualquier valor. En los problemas de aplicación, uno trata de ver dónde está el triángulo rectángulo en función de lo que llamamos línea de mira, ángulo de elevación o ángulo de depresión, y a partir de ahí se pueden resolver. Si en lugar de tener triángulos rectángulos tenemos triángulos cualesquiera, lo que se suelen llamar oblicuángulos, se recurre al teorema del seno y al teorema del coseno y también se pueden resolver. Si bien hablamos de razones trigonométricas, podemos llamarlas funciones trigonométricas porque a cada ángulo le hacen corresponder un número único. Luego las definiciones se extienden para ángulos mayores que 90 grados. Si utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas, trazamos una circunferencia centrada en el origen de coordenadas y radio 1, a esa circunferencia se le llama circunferencia trigonométrica, y los ángulos, que podemos considerarlos como, no como intersección de semiplanos, como se los define en geometría, sino formados por un lado fijo y un lado libre. El lado fijo se toma coincidente con el semieje positivo X. El lado libre puede caer en alguno de los 4 cuadrantes en los que queda dividido el plano al considerar los ejes cartesianos, y podemos tomar como ejemplo un ángulo del primer cuadrante. Recordemos que estamos en la circunferencia trigonométrica, el radio es 1. Aquí tenemos el ángulo φ, el triángulo rectángulo.
El seno de φ va a ser la medida de este cateto, segmento PQ, dividido OP, que es el radio, que como vale 1, directamente me queda la medida despojada de la unidad, por supuesto, de este segmento PQ. Este es el seno de φ. Haciendo una consideración totalmente análoga, este segmento me representa el coseno de φ. Vemos que el triángulo OPQ y ONM son semejantes. Eso ustedes lo pueden comprobar. Y ya queda aquí demostrada una de las identidades fundamentales, que la tangente de φ es igual al seno de φ dividido el coseno de φ. ¿A qué viene todo esto? Si el ángulo fuese o estuviera en el segundo cuadrante, si el lado libre estuviese en esta región del plano, tendríamos que el seno es positivo y el coseno es negativo. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos. Y si el ángulo está en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. Decimos que el ángulo está en el cuadrante, pero en realidad lo que cae en ese cuadrante es el lado libre, porque el lado fijo, dijimos ya, lo centramos aquí, lo pusimos coincidente, mejor dicho, con el semieje positivo X. Recordemos que los lados de un ángulo son semirrectas. Esto ya ha sido estudiado en trigonometría. Simplemente estamos haciendo un repaso porque la idea es obtener la gráfica de la función seno, por ejemplo. Como tenemos que el seno está representado por este segmento, haciendo las proyecciones podemos obtener directamente la representación gráfica. Esta curva se denomina sinusoide, es la representación gráfica de la función seno, ya conocida de los cursos básicos, y los ángulos se suelen indicar en el sistema radial o circular. Vamos a recordar brevemente esto. Miremos esta circunferencia. El ángulo φ va a quedar indicado como un cociente de dos longitudes, por eso queda un número sin unidades. La longitud del arco PM rectificado y la longitud del radio OM, que en este caso especial vale 1. Así se indica φ y, teniendo en cuenta esto último que acabamos de decir, el ángulo φ va a ser numéricamente igual a la medida del arco PM, por supuesto despojado de unidades. Se suele indicar como unidad el radián. Y después, para algunos ángulos especiales, por ejemplo, el ángulo de un giro, que son 360 grados sexagesimales, van a ser 2 pi radianes. Es fácil verlo porque la longitud de la circunferencia es 2 pi por radio, dividido el propio radio, por eso me queda 2 pi. Si tengo un ángulo llano, va a ser pi radianes, el ángulo recto va a ser pi sobre 2, y así sucesivamente. Y vale la pena una aclaración, si por ejemplo consideramos este punto P, perteneciente a la circunferencia trigonométrica, la abscisa de ese punto P es el coseno de φ, la ordenada es el seno de φ, por eso sería incorrecto hablar de cateto opuesto y cateto adyacente, sobre todo cuando estamos en los otros cuadrantes. Simplemente decimos que el seno está representado por la ordenada y el coseno por la abscisa. Y nos ayuda a entender también el signo de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Por otra parte, se pueden demostrar los valores de las funciones trigonométricas para lo que llamamos ángulos notables: 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. En el sexagesimal sería 0, 30 grados, 45, 60 y 90 grados. Y después los otros valores se obtienen mediante la calculadora. Y ya hemos dicho que antiguamente las funciones trigonométricas estaban tabuladas, se trabajaba con los ángulos comprendidos entre 0 y 90 grados, en realidad entre 0 y 45 grados, porque dada una función trigonométrica coincide con la cofunción del complemento, con lo cual las tablas no eran tan extensas, obviamente, y si necesitábamos obtener seno o coseno de algún otro ángulo, se hacía la reducción al primer cuadrante, bueno, por técnicas que ustedes seguramente van a estudiar,
pero hoy en día con las calculadoras esto es mucho más sencillo. No obstante, hay que tener cuidado con los signos. Eso hay que tenerlo presente porque en algunas situaciones la calculadora no da ángulos del tercer o del cuarto cuadrante. En general considera ángulos negativos. Eso se va a estudiar en trigonometría. No es nuestro tema, la idea es obtener las gráficas de las funciones trigonométricas, por eso vamos directamente a GeoGebra. Los minutos vuelan, por eso ya tenemos la gráfica. Esta es la sinusoide. Conviene considerar algunos puntos particulares, por ejemplo los ceros de la función. Vemos que la sinusoide corta al eje X en valores enteros de pi. Tenemos, 0, pi, 2pi, 3pi, etc. También valores negativos, menos pi, menos 2pi. Se suele considerar este intervalo, el que va de 0 a 2pi. El valor máximo de la función seno lo tenemos en pi sobre 2 y es 1. El valor mínimo lo tenemos en 3 medios de pi y es menos 1. Siempre el seno de un ángulo está comprendido entre 1 y menos 1. No hay valores mayores que 1 ni menores que menos 1. Podríamos considerar otros valores si pretendemos hacer una gráfica en el papel, pero aprovechamos el graficador y es mucho más sencillo de hacer. Vamos a resumir entonces las características de la función seno. El dominio son todos los valores reales. Podemos obtener el seno de cualquier ángulo. Recordemos que los consideramos en el sistema radial. El conjunto imagen es el intervalo cerrado, menos 1, 1, que es lo que acabamos de decir. Esto es importante que lo recordemos. Algo que caracteriza a las funciones trigonométricas es la periodicidad. Decimos que esta función tiene periodo 2pi. En este intervalo tenemos una onda completa. La función toma todos los valores posibles. Esto es muy importante. Luego se vuelven a repetir los valores. Esto es lo que observamos en la gráfica. Repito, en un periodo tenemos lo que se suele llamar en las aplicaciones físicas un ciclo completo. Tenemos los 2 semiciclos y hay que tener en cuenta entonces que lo que caracteriza, repito, a las funciones trigonométricas es la periodicidad. Lo indicamos de esta manera. Decimos que el seno de x más 2pi es igual al seno de x, o sea que si hacemos un giro completo, se vuelven a repetir los valores y después vamos a ver que si damos un número exacto de giros, siguen repitiéndose esos mismos valores. También apreciamos que es una función impar, es simétrica respecto del origen de coordenadas, pero es importante, y esto ya lo repetimos hasta el cansancio, lo que caracteriza a este tipo de funciones que se utilizan para modelar fenómenos periódicos es la periodicidad. Ya dijimos también que el conjunto de ceros de esta función son los valores enteros de pi. Esto también conviene recordarlo. Y cuando vamos a estudiar la otra función trigonométrica, que es la función coseno, conviene que tengamos en cuenta esta relación. Miremos bien esto. Y vayamos a GeoGebra. Fíjense que si graficamos esta función, el seno de pi sobre 2 menos x, como sabemos que el seno de un ángulo es el coseno del complemento, esta función es justamente la función coseno. Es muy importante que advirtamos esto. O sea que la función coseno tiene la misma forma, las mismas propiedades. Fíjense que los ceros de la función coseno van a ser múltiplos impares de pi sobre 2. Bueno, ya dijimos que el dominio eran los reales, el conjunto imagen, el intervalo cerrado menos 1, 1, periodo 2pi, función par, pero esto es importante. Los ceros los tenemos
en valores impares de pi sobre 2. Estamos con la función coseno, que podemos expresarla de esta manera, a partir del seno. Es el seno de pi sobre 2 menos x. Este es el coseno de x. Función periódica de periodo 2pi, lo repetimos hasta el cansancio. En un intervalo de 2pi tenemos una onda completa. Desde aquí hasta aquí tenemos un período, o podemos considerarlo, por ejemplo, entre este punto y este otro punto. Desde aquí hasta aquí también tenemos 2pi. Hablamos hace un rato de la función periódica. Así definimos a la función periódica. Decimos que f es periódica de periodo t si f de x más t es igual a f de x para cualquier x que pertenezca al dominio. Si en lugar de sumar un período sumamos dos períodos, como 2t es t más t, f de x más t es igual a f de x más t por ser f periódica, y del mismo modo, por ser f periódica, f de x más t es igual a f de x. Se suele llamar este período primitivo, así lo indican algunos autores. Nosotros le llamamos directamente período, pero le podemos sumar un valor entero de períodos a la función y se van repitiendo los valores. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que tengamos en mente las gráficas tanto de la función seno como la función coseno. Y podemos anotar en forma general a una función senoidal de este modo, donde aparecen aquí 4 constantes: a, que multiplica toda la función; omega, que multiplica la variable; c, que se suma a este producto, omega por x; y d, que se suma a toda la función. Cada una de estas constantes va a tener un impacto. Considerando esta función como básica, la función seno de x, vamos a ver qué modificación le imprime cada uno, pero vamos a verlo por partes. Y vamos a definir justamente 3 conceptos claves. Uno es la amplitud, que es el módulo de este número que multiplica toda la función, que lo llamamos a. El período, que ya vimos de qué se trataba, pero que lo podemos calcular haciendo este cociente, 2pi dividido omega, donde omega es el número que multiplica x. Y podemos obtener también el desfasaje, que es el cociente entre el número c y omega cambiado de signo. Vamos a tomar un caso particular donde c y d sean 0. Fíjense que el número que multiplica a la función, cuyo módulo es la amplitud, me altera el conjunto imagen, pero tengamos en cuenta dónde se origina la onda y dónde termina la onda. Estamos hablando de esta genérica, ¿no? La función seno de x, fíjense que arranca en 0 y termina en 2pi. Aquí tenemos una onda completa. Por eso cuando w por x es igual a 0, perdón, omega por x es igual a 0, como omega es distinto de 0, x vale 0, o sea que la onda arranca en 0, el origen de la onda es 0, y va a terminar esta función cuando omega por x sea igual a 2pi, o sea que va a culminar en 2pi sobre omega. Y aquí surge la fórmula del período. Fíjense que si arranca en 0 y termina en 2pi sobre omega, el período claramente es 2pi sobre omega. En este caso particular es 2pi porque estamos trabajando con la función que nosotros podemos llamar básica, porque a esta después le vamos a ir haciendo las modificaciones correspondientes. O sea, esta fórmula del período no es mágica, sino que viene de considerar el origen y el extremo de la onda. Ya si agregamos esta constante sumando al producto de omega por x, el origen de la onda va a estar, como ustedes pueden apreciar, igualando a 0 el argumento, en menos c sobre omega. Aquí apareció justamente lo que nosotros llamamos desfasaje, es el corrimiento de la onda respecto del origen, y el extremo de la onda lo vamos a tener en este valor de x, como ustedes pueden verificar haciendo los cálculos. Esto es mejor
verlo con un ejemplo. Si la función fuese esta, 3 por el seno de 2x más pi sobre 2, podemos decir que la amplitud es 3, podemos calcular el período según la fórmula, es 2pi dividido el coeficiente de x, o sea que va a ser pi. Voy a tener en un intervalo de pi un período de esta función y puedo obtener el desfasaje, también con la fórmula, y es el corrimiento respecto del origen de coordenadas. Vamos a hacer el gráfico en GeoGebra de esta función. Después estudiaremos la incidencia de cada uno de estos números. Esta ya la tenemos graficada para ganar tiempo. Fíjense, en primer lugar, la amplitud. Esta función tiene amplitud 3. Va a estar entre 3 y menos 3. Estamos analizando esta. Tenemos un periodo de pi desde menos pi sobre 4 a 3/4 de pi, por ejemplo. Tenemos una onda completa. También podemos considerarla o tener en cuenta desde este máximo al máximo siguiente. Aquí tenemos 0, aquí tenemos pi. Esto es importante que lo podamos visualizar. Estamos con esta. Y el desfasaje es menos pi sobre 4. Fíjense que en lugar de arrancar en 0, arranca la onda en menos pi sobre 4. Y culmina en 3/4 de pi. Ustedes pueden hacer las cuentas. Esto es muy importante. Aquí lo que hicimos entonces, acá en forma genérica, después póngale pausa al video. Aquí lo estamos haciendo para este caso particular que estamos estudiando. Igualamos a 0 el argumento. Tengo que x es igual a menos pi sobre 4. Aquí está el origen de la onda. Luego igualo el argumento a 2pi. Siempre, ¿por qué igualamos a 0 y a 2pi? ¿Por qué hacemos estas dos igualaciones? Porque estamos siempre refiriéndonos a la función seno básica, cuya onda se origina en 0 y culmina en 2pi. Para ir cerrando este ejemplo, tiene periodo pi y amplitud 3. Ahí la vemos. Y siguiendo con el ejemplo, si queremos obtener la intersección con el eje Y, obtenemos la imagen de 0 a través de la función. Hay que hacer los cálculos. Llego a 3 por el seno de 2 por 0 más pi sobre 2. Me queda 3 por el seno de pi sobre 2. Recordamos que el seno de pi sobre 2 es 1. Luego me queda que f de 0 es igual a 3. Efectivamente, la función corta al eje Y en 3, en el punto 0, 3. Para hallar las intersecciones con el eje X, igualamos el argumento a kpi. ¿Por qué? Porque la función seno se hace 0 para valores enteros de pi. K es entero. Si justamente le damos diferentes valores a k, vamos a obtener las diferentes intersecciones. Por supuesto que hay infinitas. Le dimos a k solamente algunos valores. Pónganle pausa al video, hagan los cálculos y después verifiquen aquí, ¿no? Que tenemos menos pi sobre 4, pi sobre 4, 3/4 de pi, 5/4, etc. Según los valores que yo le dé a k en este caso. Esto es interesante que uno lo pueda hacer. Vamos a trabajar con los deslizadores. Vamos a achicar un poco la pantalla. Ahí está. Así podemos trabajar con cada uno. Tenemos entonces, o partimos de la función básica que ustedes conocen, la función seno. Vamos a variar la amplitud
Fíjense que partimos de amplitud 1. Cuando tenemos la función seno, la amplitud es 1. Aquí hay un 1 multiplicando, aunque uno no lo vea. Fíjense que si le damos valores mayores, que no tienen por qué ser enteros, varía la amplitud, en este caso aumenta. Ahí tenemos una función senoidal de amplitud 3. Podemos darle valores menores que 1. Por ejemplo, 0,5. Ahí apreciamos la amplitud. Fíjense que no estamos cambiando el período, ni tampoco hay un desfasaje. Podría ocurrir que este número fuese negativo. Si por ejemplo fuese menos 1, es la función seno. Aquí tengo la función seno. ¿Ven? Estamos cambiándole el signo a los resultados, por eso queda invertida. Queda desfasada en pi. Y si seguimos aumentando en valores negativos, en este caso la amplitud es 2 también. Cuidado, la amplitud es siempre un número positivo. Y lo que tiene, o lo que observamos acá, es que justamente los valores quedaron con signo diferente. Bien, vamos a volver entonces a amplitud 1. Y vamos a ver qué pasa si cambiamos lo que habíamos llamado omega, el número que multiplica a la variable. Fíjense, aquí le damos el valor 2. Fíjense que la amplitud no cambió, lo que cambió es el período. Justamente cuando omega vale 2, el período es pi. Podemos darle otros valores. Se suelen dar valores enteros en general. Lo que me está indicando este valor, que aquí le llamamos b, pero se le suele indicar como omega, tiene una interpretación. Volvamos a este valor 3. Quiere decir, miren bien acá, que en un intervalo de 2pi tengo 3 ondas completas. Me da la cantidad de ondas completas, de oscilaciones, si lo trabajamos en física, en un intervalo de 2pi. Por ejemplo, si b vale 2, en un intervalo que va de 0 a 2pi, o sea de longitud 2pi, tenemos 2 ondas completas. Justamente cuando b vale 1, ahí tenemos la función básica. Podría ser negativo, bueno, no puede valer 0 porque si no tenemos 0. Si fuera negativo también queda invertido el signo porque la función seno es impar. El seno de menos x es menos el seno de x. Eso se demuestra también en trigonometría, pero es importante que lo podamos visualizar. Por eso, en general, este valor es positivo. Y nos quedamos con b igual a 1 para ver la incidencia de los otros números que aparecían. Estamos trabajando con esta forma de la función senoidal. Esta. Vamos a sumarle ahora un número al argumento. Ahí tenemos el corrimiento horizontal. Hacia la izquierda si sumamos, hacia la derecha si restamos. Nos quedamos con c igual 0 y por último
vamos al desplazamiento vertical, que es sumar un número al valor de la función. Tanto en un sentido como en el otro sentido, ¿no? Bueno, esto es conveniente que lo experimenten con GeoGebra para ir comprendiendo lo que significa cada una de estas constantes que tenemos aquí. A, omega, C y D. Bien, esperamos que este video les haya sido útil. Recuerden, como siempre, ir a los libros de texto, leer la teoría, ver los ejemplos, resolver y hacer las consultas. En el próximo video vamos a seguir con la función coseno y daremos otros ejemplos. Hasta la próxima, chao.